Buenas noches de nuevo a todos nuestros amigos de La Pirinola. Buenas noches, productor José Armando Calvo, ahí en el floor management de este programa que cada vez tiene más adeptos y seguidores. Buenas noches, muchachos, otra vez bienvenidos a su casa. Aquí estamos en el Chombi Bar, un lunes más. Después del sobresalto del programa pasado, hemos decidido hablar de las caricaturas de Walt Disney esta vez, para no pelearnos. No es cierto. La verdad es que, bueno, también a veces la discusión nos lleva a rincones de nuestra tolerancia que debemos de practicar más. Yo personalmente estoy listo para... tengo un bat aquí por si se me vuelve a poner necio este güey, pero y tráete de tila, ahora no está tomando. Traigo un té para que no me vayan a agarrar mareadón. El tema de hoy está buenísimo. Este tema sí me gusta mucho. Y antes de que empezáramos, estábamos estructurando una línea de debate para que no nos salgamos en alegatas un poco huecas, ¿no? El tema es izquierdas y derechas, ¿no? Lo vamos a dejar así un poco abierto. Vamos a tratar de ir encuadrándolo en estos 40 minutos de platiquita. A ver qué les parece, cómo lo debatimos. Tenemos posturas muy claras al respecto, los cuatro. Bueno, no sé mi canal, pero los demás sí. Y eso va a ser muy rico este debate, porque creo que bien estudiado y platicadito, así sabroso, puede estar bastante ameno. Así que, como siempre, doctor Cascabel con su poniendo bola, y a partir de ahí nos echamos una buena legata, muchachos. Sí, perfecto. Gracias, buenas noches. Bueno, izquierdas y derechas, yo comenzaría refiriéndonos al origen de los conceptos. Esta dicotomía está muy referida, pero para centrarnos en el tema, tiene origen en los prolegómenos de la Revolución Francesa. Ahí ¿Qué? En los comienzos de la Revolución Francesa, se da la circunstancia de que en la Asamblea Nacional, a mano derecha del presidente de la Asamblea, se sientan los estamentos tradicionales, que son la nobleza y el clero, y del lado izquierdo se sientan la burguesía o el resto o los representantes del resto de la sociedad. Y resulta que a la postre, este lado izquierdo pues es el que hace la guerra, la revolución en términos de violencia, y es la que acaba imponiéndose políticamente. Inconformes y establecidos. Sí, digamos, hay una parte de inconformidad del lado izquierdo y conservadurismo del lado derecho, pretender conservar el status quo. ¿Por qué? Pues porque si está siendo privilegiado en ese momento. Pues, pero la parte de los pensadores también está del lado izquierdo, ¿no? Sí, es muy claro que se le llama a esto la ilustración. A la revolución, el contexto que la envuelve es llamado posteriormente la ilustración. Y eso se debe a que se refieren a la luz de la razón, que en esos tiempos era una especie de iusnaturalismo que, bueno, hoy realmente está superado, pero este es el origen. Básicamente contra la monarquía y su apresión al pueblo, ¿no? ¿Vamos bien? O sea, fíjate que más que nada ya hay una Cámara de Representantes. Uh-huh. Básicamente quitarle poder a la monarquía, porque sí, ese es el asunto. Todavía está, ¿no? Aquí y había representantes también de los campesinos, ¿así? Sí, había de todos los estamentos. Ese nuevo estamento es principalmente burgués, porque tenemos que reconocer que la historia al final deja ver que lo que hay detrás de la revolución es la burguesía. Es el nuevo estamento que impulsa, y es más, se hace del planeta hasta hoy en día. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Es el que realmente soporta el discurso de la democracia. Casualmente ahorita la burguesía la ubicas más del lado derecho, claro. ¿No? Ha habido mucha tinta y mucha saliva después de esto, ¿no? Sí. Ok. El origen ahí está, ¿no? Sí, mucho. Bueno, no nos vamos a referir a toda la historia, pero sí podemos decir qué sucede hoy en día. La mayoría de los politólogos y los filósofos de la política refieren que hoy en día el término de izquierda se refiere a las personas que están a favor de la igualdad en términos socioeconómicos. Es decir, si alguien se manifiesta a favor de que se reduzcan las desigualdades naturales y sociales,
se le cataloga como de izquierda y esa misma persona puede considerarse así o puede nombrarse así. Además de otros muchos rasgos. O sea, esto no quiere decir que es el único rasgo, porque precisamente cuando nuestro presentador dice izquierdas y Antonio derechas. Álvarez, Sí, perdón, no me acordaba tu nombre. A eso se refiere, que dentro de la izquierda hay distintas corrientes y en la derecha sucede lo mismo, ¿no? Ok. En el otro lado estarían las personas a las que por alguna razón no les importa o no tienen interés primordial en la reducción de esas desigualdades. Así es cuando menos como los politólogos entienden izquierda y derecha. Ahora, en el argot político hay un manejo absolutamente inexacto, impreciso. Incluso antes de comenzar el programa decíamos, hay quien se esconde atrás de uno de estos vocablos para señalarse como un agente de bien, así inmediatamente por el hecho de tener ese calificativo, y puede ser que utilice el contrario, es decir, por ejemplo, el de derechista como una ofensa, y viceversa, porque también sucede que a los de izquierda, inmediatamente que se manifiesten en un ambiente más conservador, comunista, rojo, etcétera, ¿no? Chairo. Chairo. Ya sabemos, ¿no? Chairos y fifís, ¿no? Eso precisamente es... Son los chairos, son de Chairos izquierda, y fifís los sería son de derecha. como la definición más baja, ¿no? De decir ya. Sí, yo incluso les propongo que hagamos un programa sobre chairos y fifís porque tiene sus particularidades. Pues 3 contra 1, bueno, pero sí, lo hacemos. No, Continúa, por favor. A mí no me importa estar solo contra 3. ¿No? Ok, bueno, ahora, hay un asunto que me parece que es la clave del debate, es si esta dicotomía sigue siendo útil para análisis político, sí o no, si sigue siendo útil para la vida política práctica diaria o no. Ahí es un asunto que me parece que tendremos que manifestarnos todos y argumentar. Personalmente creo que... El burro por delante. Sí, que el asunto tiene que ver con las condiciones mundiales, nacionales y locales respecto de las condiciones económicas de la generalidad de la población, que según entiendo y según la información que tengo, es de una marcada desigualdad, tanto a nivel mundial como nacional, hasta local, ¿no? Me refiriéndome a Querétaro. Ahora, hay razones a favor y en contra. Yo creo que la izquierda, de la información que tengo, del conocimiento que yo tengo, que la izquierda es la opción racional desde este punto de vista, fíjense. Aquí ya entramos al asunto de los argumentos, ¿no? ¿Por qué izquierda o por qué derecha? Si me permiten, comienzo yo con mi postura. Échale. Ya empezaste. Ya empezó. Ya lo vi. Ya se está riendo, mira. Ya se está riendo. Dale otro traguito al té. Y la vez pasada se enojó de las risas. Bueno, yo me manifiesto a favor de la izquierda. Pero ibas a primero a... O tú sugeriste que primero fijáramos postura al respecto de si la dicotomía es útil o no. Yo diría que ese es un asunto... Eso lo podemos ir tocando cada asuntos. quien. Ajá. Si quieres, pero ibas a decir algo de... Ok. Si quieren, comenzamos con este asunto de la postura respecto de izquierda o derecha. Cada quien se sitúa. ¿Sí? Bueno, Ensúciense. okay. ¿Dónde se sitúa cada uno? Yo me sitúo a favor de la izquierda por dos razones. La primera, porque creo que racionalmente es la correcta. Ahí va el argumento. Cuando uno nace, no tiene ningún mérito para las características del entorno y de las condiciones personales que adquiere al nacer. Por lo tanto, nadie debe obtener nada a favor ni debe ser perjudicado por esas condiciones. Entonces, lo que corresponde es la igualdad y la izquierda es la que está a favor de la igualdad. Ahora, esto no quiere decir que yo me manifieste comunista, no. Soy izquierdista, pero en el sentido de que una persona que nazca en ciertas condiciones no debe ser condenado por ello a permanecer en la pobreza, situación. Por ejemplo, ¿no? Si nace un niño en cualquier condición que no sea favorable para su desarrollo, para alcanzar una vida digna,
la sociedad, por solidaridad, debería procurar que ese niño tenga las oportunidades para vivir una vida digna. Ese es en ese sentido que manifiesto. No estoy a favor ni de la abolición de la propiedad privada, ni de la exacta igualdad en el resultado de lo que obtiene cada ser humano, no. Pero sí estoy a favor de que el Estado intervenga y procure que esas desigualdades se reduzcan. Ahora, cualquiera, esto lo respeto, cualquiera puede decir, pues yo no estoy a favor de esos argumentos, no me interesa la racionalidad y que las cosas sucedan como tengan que suceder sin que haya intervención de la sociedad, ¿no? Esa es mi postura. Te va. Pues mira, está muy fácil. Le diste ganas, ¿verdad? No, para mí está muy fácil porque yo, de entrada, utilizar el concepto de desigualdad me parece un tanto cuanto tramposón, retórico, lo digo con respeto, pero sí me parece. Te voy a leer una frase de uno de mis autores favoritos, que se llama José Ortega y Gasset, que tú has leído mucho. Y ser de la izquierda es como ser de la derecha, una de las infinitas formas que tiene el hombre de ser imbécil. A mí, Él dijo que era de izquierda, ¿no? ¿eh? Yo ya dije. Esto lo dice José eres Ortega y de la Gasset, que derecha. es un liberal consumado, pero con un montón de textos que han... Bueno, uno de los autores es un más gigante importantes, para acabar pronto. Yo lo que creo, empezando primero por el análisis de si la dicotomía es útil, yo creo que no, por lo mismo que tú dijiste. Es confuso, los términos son confusos, tiene acepciones en términos económicos para un lado, que luego en términos sociales giran un poco del otro lado. Yo creo que terminaron enredándose semánticamente entre izquierdas, derechas, liberales, conservadores, buenos y malos, Capitalistas, empresarios y socialistas. obreros, en una bola de cosas que para mi gusto, en todo caso, hasta dividen más el espectro social. Eso por un lado, ¿no? A mí me parece que la dicotomía actual debería de ser, más bien globalización, contraestatismo o en todo caso soberanismo. sí, o debería de ser libre mercado contra estatismo, ahí sí, ¿no? Creo que esa dicotomía sería más útil, creo que ahí podrían descargar más de los argumentos que tú hablas al respecto de igualdad y tal. Es evidente que los sistemas mundiales, en la prueba de ambos extremos, ninguno ha funcionado, eso nos queda claro a todos, ¿no? No solo no funcionan, son inmorales. Los extremos. Los dos extremos. Sí, Los dos extremos. sí, pero por lo mismo no han funcionado, ¿no? Pero a donde iba es que tú utilizas la palabra racionalidad como si entonces los que se supusieran de derecha fueran idiotas, ¿no? Así lo digo. Yo creo que no, porque entonces no hay nada de irracional en tener aspiraciones. Entonces no estás de acuerdo con Ortega y Gasset. Ser de izquierda o de derecha. Porque él dijo que los de derecha eran idiotas. Pero es que tú me dices, yo me manifiesto de izquierda, yo no me manifiesto de derecha, Okay. desde luego mucho menos de izquierda, porque descalifico. Sino todo lo contrario. Descalifico la dicotomía. Yo soy un liberal y los liberales, si bien apuntaron sus baterías ideológicas al ámbito, al campo de la economía y descuidaron la parte social, hay pensadores muy importantes, gigantes, como tú les llamas, desde el ámbito liberal. Entonces, eliminaría el tema de la racionalidad como si unos lo fueran y los otros no. Probablemente yo lo entendí así muy a mi favor, ¿no? Pero así lo digo. Si fuera que Si fuera que unos son racionales y otros no lo comparto, y menos que una ideología sea racional, porque me parece que por el simple hecho de ser ideología ya implica cierta racionalidad para mí. Eso por un lado. O sea, es el primer argumento que tengo para debatirte. Y luego, ya para no, porque el que sigue es mucho más denso, y el tema de la desigualdad, yo con una mente totalmente liberal y con una intención completamente a favor de que, si bien, como tú dices, nacer en la sierra o nacer en la ciudad no tiene ningún mérito, yo sí creo que la desigualdad es inherente a la naturaleza del ser humano, y que en todo caso habría que preocuparse, y las ideologías, llámenles como les llamen, habrían que preocuparse por combatir la pobreza y no la desigualdad. Son cosas completamente distintas desde mi punto de vista, y a mí no me parece que el Estado esté calificado para generar riqueza. Yo creo que el Estado tiene 3 funciones básicas en un asunto republicano, que serían, que es la del juez, la del árbitro,
y del proveedor de seguridad, de salud y educación. Ya hablaremos un poco de la educación gratuita y tal, ¿no? Pero esos son mis argumentos. Desde luego que estamos totalmente encontrados, pero yo apelo más a que los seres humanos todos nacemos diferentes, unos en una parte del mundo y otros en otra parte del mundo, otros con ciertas ventajas que te generan tus padres y otros no. No me parece que eso sea justo, pero tampoco me parece que la vida tenga que ser justa o que sea justa. Me parece que ese es un asunto natural. Combatirlo pensando, además argumentando que eso es racional, pues me parece que en todo caso eso ha quedado absolutamente inconcluso por los temas socialistas. Estoy tratando de pensar en un país socialista hoy, ¿no? Verdaderamente socialista. Ahorita creo que Carlos trae algunos datos de eso, pero yo sí quisiera hablar un poco de la historia. Posterior a la Revolución Francesa viene un fenómeno, ya hay ese fenómeno cuando nace la burguesía, pero la burguesía toma tanta fuerza que después viene lo que es la famosa Revolución Industrial. Entonces, ahí en la Revolución Industrial, fíjate, los burgueses prácticamente se convierten en los dueños del capital, y los burgueses en los conceptos son los que se sentaban a la izquierda, que ahora prácticamente son la derecha, ¿no? Entonces ha cambiado. Entonces ahí viene unas desigualdades muy fuertes. ¿Por qué? Porque por un lado el proletariado es un trabajador que se le explota, que trabaja 16 horas, que todos los beneficios prácticamente son para el burgués o el capitalista, ¿no? Entonces se empiezan a dar cuenta de ese fenómeno. Yo hace rato les platicaba, y el primero que empieza a poner garantías sociales, de reducir horas de trabajo, de darle cierta seguridad social, nace en un país que hoy es un país desarrollado, también en esa época es de los países vanguardistas, que es Alemania. Con el canciller Otto von Bismarck a finales de 1800. Entonces él dice, tenemos que pensar en estas personas porque si no estaremos próximos a una revolución. En Rusia estalla la revolución a principios del siglo por la desigualdad, porque ya hay pensadores que piensan que ese sistema de enajenación es que el sistema del capital explota al trabajador, le quita la esencia al ser humano, y bueno, ahí se vuelve el antagonismo, ¿no? La parte que podemos decir socialista. El extremo, el comunismo, ¿no? Comunismo, ¿no? Por otro lado, también vienen otras naciones que se convierten prácticamente en el núcleo del capitalismo, que uno es Inglaterra, Estados Unidos. No, ya también a principios de siglos con la Revolución Industrial. Es más, por las desigualdades que hay, se pensaba que el comunismo iba a iniciar en Inglaterra. Y el país... ¿Cuáles son, usted lo sabe de memoria, cuáles son los tres conceptos que abogaba la Revolución Francesa? Igualdad, libertad y fraternidad. Ok, lo que te quiero decir es, después, el concepto del capitalismo también busca lo mismo, o sea, busca cierta igualdad, pero con un liberalismo económico. O sea, si tú te vas visible, ¿no? al extremo, es todos iguales, y entonces vamos a poner las reglas para que todo funcione iguales. No igualdad en actividades, no igualdad en vocación, pero sí igualdad a lo mejor en la distribución de la riqueza. Y de las oportunidades. Pero la distribución de la riqueza, ¿de quién? De todas las personas, ¿no? De todos bueno, juntos. pero déjame te doy ese concepto. Y por otro lado, Adam Smith y todos los pensadores que con ese liberalismo económico dicen, si hay un liberalismo económico donde prácticamente el Estado no intervenga y todo se regula por la ley de la oferta y la demanda, tarde o temprano se van a acabar monopolios, se va a acabar la desigualdad. Se van a generar monopolios. Se van a acabar monopolios. O sea, en el libre mercado. Es la famosa mano mercado. invisible, ¿no? Que le llama Adam Smith. Se van a acabar monopolios, se van a reducir los oligopolios, se va a una competencia igualitaria. ¿Por qué? Porque la misma ley de oferta y la demanda va a hacer que incluso tú no tengas que diferenciar incluso productos, porque los de este lado, ninguno de los dos espectros funciona de manera adecuada. En el comunismo hay desigualdad, la milicia, los políticos,
Toma un traguito. Todos ellos tienen, ahorita, Es que todos tienen ¿Te refieres al real socialismo? al real socialismo. Una Holzberg. Pero en el capitalismo pasa lo mismo. La desigualdad Ese es el real liberalismo. Ok. Ahí fíjate, te hago este paréntesis porque una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad, ¿no? Completamente. Entonces, en la realidad, el socialismo, el real socialismo, que fue la Unión Soviética, lo más cercano a esas aplicaciones, que no fue el comunismo marxista para nada. No, para nada. Ahí opera lo que dices tú. Y en el otro extremo... ¿Así funcionó? ¿Sí funcionó? No estamos hablando No de si existió. funcionó, no, pero Decimos existió. que realmente existió. No, pero sí estaban hablando de la diferencia yo. entre la teoría y la práctica. Por eso, No, es estamos que hablando una de cosa lo es la que teoría. de lo que existió y lo que era una mera idea. Nada más esa diferencia. No que haya funcionado. Es claro que no funcionó, tan es así que se cayó. O sea, que se cayó a pedazos, ¿no? Bueno. Y en el otro extremo está el real capitalismo. Una cosa es la idea del capitalismo liberal que tienen todos estos ideólogos y otra cosa es lo que opera en la realidad, ¿no? Claro. Eso es lo que quería. Ahora, lo que quería llegar también. En la parte liberal, cuando dices, bueno, la empresa prácticamente va a regular el mercado, etcétera, por supuesto que entran los conceptos sociales. En una empresa hoy se preocupan por las horas de trabajo, por la iluminación, porque el trabajador Por el bienestar del por el trabajador. bienestar, porque el trabajador tenga Prestaciones, seguridad social, jubilaciones. tenga prestaciones. Si no pensara eso en la empresa, que solamente el capital llegara a manos del dueño del capital, entonces completamente deshumanizado. estaría entonces no completamente funcionaría, ¿no? deshumanizada la empresa, ¿no? En mi ideología, por supuesto, es importante que se mantenga la libre competencia, pero muy regulada, para evitar precisamente Pues hasta sin el muy. O sea, regulada, regulada. porque ya vimos que la pura mano invisible, el puro mercado, no está disminuyendo los oligopolios ni los monopolios. No. Entonces, cuando Daniel hablaba, vamos a buscar una base para que estas desigualdades vayan desapareciendo, en mi opinión, también los estados deben de contribuir a que a veces hay que subsidiar a ciertas empresas, a ciertas economías. ¿Para qué? Para buscar una igualdad y no estén en manos o estén indefensas ante los que tienen más capital y más poder. ¿Con qué dinero? Con el dinero de los... Claro, con el dinero de particulares. todos, con la hacienda pública. No hay dinero de todos. Eso nunca ha existido, no es ideal, no es nada, no hay dinero de todos. No, sí. La hacienda Ahí pública, viene- ok, entonces la hacienda pública. Los países tienen recursos naturales, supongamos que eso es de todos, y el cielo es de todos, y el sol es de todos, y ¿no? La energía solar es de todos, eso es de todos, pero ¿por qué el dinero va a ser de todos? ¿Quién dice Bueno, que el dinero es de todos? entonces, disculpa ¿O por haber qué dicho que tendría es de ser todos, dinero la hacienda pública. La hacienda pública necesita del dinero de todos los que trabajan, de todos ¿Está los bien? que pagan impuestos. ¿Está bien? No es que tengan ellos un cofre del tesoro y saquen billetes ahí para subsidiar o para darle a los que menos tienen. Entiendo la parte que dices. Además, yo soy un convencido de las igualdades y entiendo perfectamente que las sociedades avanzadas no caminan y no trascienden en medio de tanta desigualdad. Me queda claro que es un problema. Yo no estoy defendiendo qué bueno que el mundo es desigual. Lo que estoy diciendo es que el mundo es desigual por naturaleza y las personas y los individuos somos diferentes por naturaleza. ¿Sí? Sí. El se puede comunismo, que era combatir, la ¿no? extrema izquierda de lo que estamos hablando hoy, ¿no? El socialismo llevado al extremo, ¿no? Pretendía eso, ¿no? Todos iguales, todos comunes, todos iguales, nada es de nadie, ¿no? O todo es de todos, como lo quieras ver. No jaló, ¿no? Estaban espalda con espalda dos Alemanias, ¿no? Después de la guerra, y tuvieron que construir un muro para que los que estaban en el mundo socialista o en el mundo de izquierdas no se brincaran, no se fueran. Para eso era el muro, para que no se fueran, ¿no? Después cuando viene todo lo demás y entiendo lo que tú dices, que el capitalismo y el libre mercado tampoco ha cumplido su cometido, también me queda claro. Pero yo soy un convencido de que el juez, el árbitro, el regulador no ha hecho la chamba. El que deja que crezcan esos monopolios claro. en los estados es el Estado. En eso estamos de acuerdo. El Estado, si se pone a ser petrolero, a vender agua, a vender luz,
Nosotros en México tenemos 255 empresas, no sé cuántas me dijiste el otro día, las tenías contadas. Tenemos una empresa que hacía calzones. No, 2.500. El Eso. Estado tenía 2.500. Teníamos una empresa que hacía bicicletas, ¿no? Mientras lo que fuimos creciendo fue, pues, inseguridad, ¿no? No desigualdad, la inseguridad. El Estado tiene que proveernos de seguridad. No, la desigualdad se dio, básicamente, se acendró del 80 Yo para acá. creo que Oigan, ahí no ¿cómo tengo ven si discusión dejamos a Charlie? contigo, ¿no? A Charlie que... No, yo, de lo que decían de izquierda y derecha, ¿dónde te sitúas? Porque era un poco el posicionamiento, ¿no? Sí. Sí entiendo que entrar en la dicotomía de izquierda, derecha, creo que está totalmente hasta prostituida las palabras, ¿no? Porque el que de repente se cree de izquierda actúa Se como... dice. O se dice de izquierda, todas sus actitudes son de derecha. ¿Se está refiriendo a los chuchos o a quién? Exactamente. Entonces, Pues claro, a los es un diputados y a los- es un claro ejemplo, digo, perdón, pero el PRD es un claro ejemplo, ¿no? Digo, como partido político. Tan es así que va a desaparecer porque Lo bueno es que ya está casi muerto. no tienen ¿Y quién esencia. es la izquierda mexicana? Porfirio Muñoz Ledo y No. Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Es que es el problema. Que hablando específicamente de lo que decían, de dónde sale, cómo se sitúan los que estaban situados a la izquierda en la época de la Revolución Francesa o posterior a la Revolución Francesa, ellos lo que abogaban era mayor igualdad, que se quitara una Poder del figura. clero. Básicamente también apelaban a una democracia, ¿no? No querían que los impusieran un rey, que el clero es el que estuviera metido Sí, en las decisiones sí, del sí. No, y eso como que jala, ¿no? Hay, o sea, eso está bien. Pero Es un entonces tema de ahora de libertad. repente te entienden como izquierda, que no eres democrático, cuando la izquierda en ese tiempo lo que buscaba la esencia era ser una cuestión más democrática, más igualitaria, de mayores oportunidades, ¿sí? Era más progresista que la derecha como esencia. Lo que pasa es que se ha mezclado una cosa con otra. De repente derecha lo agarran como si fuera netamente capitalista o izquierda como si fuera socialista, y esos son sistemas políticos o sistemas económicos más que Pero políticos. sí, y hoy también se vuelven a llamar progresistas cuando también están fuera de lugar el término. Estoy de acuerdo. Eso se llama demagogia, ¿no? Sí, Exactamente. demagogia total. Pero si empezamos a ver, yo te ponía los países, y digo, en América Latina no sabemos a veces ni qué sistemas tenemos porque puede ser de izquierda y actúan totalmente como derecha, son totalmente autoritarios. Tenemos un Bolsonaro en Brasil. No, bueno, No, bueno, eso ese es se dice de derecha. Sí, se dice de derecha. Ese es Y extrema es de derecha. Pero si tú ves, dices, por ejemplo, Estados Es de Unidos. extrema derecha porque está con la iglesia. Es además, exactamente, pero mucha gente dice, es capitalista. No. es racista. Puede ser, hay países capitalistas, netamente capitalistas, pero de izquierda. Claro. ¿Sí? El caso te lo decía hace ratito. Por eso Tenemos te digo que a yo Noruega, a catalogar a Suecia, alguien de a izquierda o de derecha Finlandia, me parece realmente Dinamarca. ocioso. La mayoría son de centro izquierda. ¿Sí? Tienen la propiedad privada, libre mercado. El PRI es la ideología perfecta de centro izquierda. Mucho antes que los nórdicos. El PRI tiene claramente. ¿Te refieres que a es sus centro izquierda. estatutos o a su acción? A sus estatutos y a su ideología y a desde luego que a sus No, estatutos. hombre, es un partido de derecha. No, en la acción hombre, es un partido de derecha. De derecha Bueno, es el PAN que estuvo ¿te ligado a la abonaste, iglesia. Italiano? Sí, no, De ahora, derecha es el PAN que estuvo ligado a la iglesia. El PRI no. En ese sentido, netamente, de cómo se dio y cómo surgió izquierda, derecha, yo sí diría, aunque es difícil ya situarse en la dicotomía, pero para situarse en un lugar, yo sí me estaría a la izquierda. Pero, exactamente como decía Daniel, yo no me categorizaría como socialista, comunistoide, cosas de esas. O sea, como socialista, porque yo no estoy de acuerdo en que lo que era en ese tiempo la derecha, que el clero tenía Estoy de injerencia acuerdo. total en las decisiones del Estado, no estoy nada de acuerdo. Pero si yo que soy un empresario, invierto su lana y tal, ¿yo soy de derecha o soy capitalista o qué soy? tú necesitas No. decírnoslo. Tú No, necesitas porque decirnos. los que catalogan son nosotros. Normalmente, No, o sea, es está que fácil. tú- Yo te puedo decir qué pienso yo, pero Tú te más cat- bien, tú lo que Es acabas en de los decir. valores, en los valores. Que por cierto, creo que tienes razón. Es que nos catalogamos los unos a otros. Él es de Sí. izquierda, él es de derecha. Él es... Yo creo que no. O sea, Pero yo por eso te yo iría pregunto a más ti, a los un valores. empresario, o sea, no yo, un empresario, para que no me eche, o sea, que yo, un empresario ahí común y corriente, el que es empresario, Ajá, sí, sí. ¿es de derecha? Todos los empresarios son de derecha. Tenemos que No. preguntarle y ver su acción. Su acción, es que lo que va a dar son sus valores y su actitud. Ve su Pero actuar. todos los Es su empresarios son de actuar. Si derecha. es una ¿Quiénes son de persona- derecha? No, ¿Quiénes ya son? te dijimos que no. Vaya, ¿no? Y un maestro rural es de izquierda, entonces. Puede haber. No, también hay de derecha. Puede haber empresarios totalmente tirados a la derecha con ese concepto de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando salen, o tirados a la izquierda.
Por eso, Puede yo ser. creo, No, si me no. lo permiten como conclusión, Ahora, es que como la país redactor, utilización de no. los términos es ociosa, hombre. Claro, no vamos a llegar a nada. pero lo que pasa es que es como para catalogar nada más. Ahora, Por si eso, yo- por eso es ocioso. Sí, lo que tienen que buscar los países a final de cuentas es un bienestar social. Eso sí. Y en eso sí estoy totalmente convencido que el Estado tiene que estar totalmente involucrado. ¿En qué? En regular, en que nadie se pase de lanza. Es claro, en regular y en dar. producir también. Por ejemplo, en brindar salud, Sí, señor. Producir. educación, Sí. en producir, ¿no? Salvo algunas, creo yo, conservar algunas cuestiones estratégicas. Y te voy a poner un ¿Para rato de que platicábamos de petróleo. Por tu seguridad. de Corea del Sur, que me dijiste el fenómeno de Corea del Sur. Y sí tienes razón. Gracias. Era más pobre o casi a la par de Ghana. Qué No bueno. de todos los países de África, de Ghana. Pero es una Pero cosa. ¿qué tal me descalificó el güey? Fíjate cómo creció Corea. Corea creció con un proteccionismo Sí. y subsidiando Sí. a las empresas que eran estratégicas Sí. para ellos. Sí. Entonces, creo que hay empresas que Hicieron son un estratégicas. insourcing hay perfecto, estrate- tienen sus propias marcas, tienen su propio Sí, tal. pero- la máxima aspiración que tiene un individuo en Corea del Sur es ser director de una de esas empresas. Bueno. Es la máxima aspiración. Pero déjate la aspiración o no. Tiene ¿Cómo- un nombre, por cierto, cómo- los que llegan a esos. ¿Cómo creció? Con proteccionismo y a base le destinaron muchísimo dinero, subsidiaron muchísimas importaciones que eran directamente para ayudar a esas empresas, las subsidiaron. ¿Y China qué te parece? Sí, es un sistema prácticamente capitalista. Mixto. China mixto, ¿no? Economía Ahora, mixta. por último, creo que los cinco países, aquí lo tenía yo como un dato, los 5 países con mejor bienestar en el mundo son Noruega, Suecia, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca y Canadá. No, No. Suiza. Y Suiza. Y en primer lugar está Noruega. Noruega es de centro derecha. Los otros 4, centro izquierda. Catalogados, Pero ¿no? los Porque países- sus partidos mira, están. Los pero- países no pueden ser, nunca va a ser un país. Un país no va a ser ni malo ni bueno. No. Son las personas lo que son algo. No, por eso. China es de centro izquierda. No. El güey que está gobernando es de los centro izquierda. partidos, Pertenece a un partido. Los partidos donde están gobernando actualmente, los gobernantes, ya sean parlamentos. Así se llaman. Así se llaman. Vienen de consideran. partidos que se identifican con esas corrientes. Todos de esos los que cuales- dijiste, todos esos son en el índice de libertad económica están del 40 para abajo. Todos esos De libertad económica. Bueno, son capitalistas. es lo que te iba a decir. Tienen Bueno, una economía de ¿qué, mercado ¿Qué absoluta. tienen en común? Son capitalistas. Tienen amplias libertades. Tienen una democracia efectiva. Y practican una política socialdemócrata o social liberal, que involucra al Estado en la organización del bienestar social Sí, muy de bien. los ciudadanos. Es lo que yo te decía. El Estado tiene que estar involucrado en ese tipo de labores. Ahora, ser de izquierda no quiere decir que quites las libertades, ni que quites la propiedad privada, ni nada de eso. Es que está mal entendido. Por eso te digo que ya lo Esos- brinquemos lo de izquierdas y derechas, Charlie. Hay que Permítanme encontrar nuevos términos decir y en algunas todo caso cosas. nuevos Algunas cosas. No, absolutamente no estoy de acuerdo en que se supere la dicotomía. Fíjense. Primer punto. El asunto clave es si es útil o no la dicotomía, porque es una conceptualización. Ese es el asunto, si es útil para analizar o no analizar. Yo desde luego estoy en contra de que se use para ofenderse, O para estigmatizar. estigmatizar, para catalogar, para dividir. No, nada de eso. Entonces, ¿para qué? Es una soberana tontería. Para lo que sí sirve es para decir cosas como, por ejemplo, esta ideología que está descrita en esta Constitución, esta ideología que está descrita en este catálogo de principios de un partido político, la acción de esta persona, la acción de esa institución, ¿es de izquierda o es de derecha? Claro. Porque lo puedes decir muy rápido si quieres decir que la mayoría de sus enunciados o la mayoría de sus acciones tienden hacia a apoyar la reducción de la desigualdad o no. Así de sencillo, para eso sirve. Ahora, metiéndonos al asunto de tus argumentos. Sí, lo A voy a ver, ocupar. primer punto, el hecho de que algo sea así no significa que tiene que ser así. Esa es una falacia naturalista. El hecho de que en los hombres haya desigualdad no quiere decir que así debe ser. Segundo punto, el análisis en estos asuntos no tiene que ser descriptivo. Estamos hablando de un análisis prescriptivo. ¿Qué es lo que debe ser? No lo que es. Desde luego que si nos vamos a poner a describir algo nada más como es, pues ya está, decimos, las condiciones están así y ya vámonos, no hay nada que hacer. No, aquí el asunto es ¿Cómo? prescriptivo. ¿Esta cosa es correcta o no es correcta? Esa es la pregunta fundamental. Cuando uno se va a manifestar
izquierdista o derechista, lo que se pregunta es, ¿qué es lo correcto? Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo puede ser que tú determines si es correcto o no es correcto la izquierda o la derecha? Ya te lo dije, te digo de nuevo el argumento. Me parece eso es de una arrogancia absoluta en el debate. ¿Cómo puedes tú? No, yo no lo inventé. ¿Cómo puedes decir tú, Daniel González, qué es correcto y qué es incorrecto? De lo que quieras en la vida. No, a ver. Esto se llama intersubjetividad, Moreno. Y si yo no te sé lo cómo digo. se llame, pero ¿cómo puedes decir que si es correcto o incorrecto? ¿Cómo te atreves a decirme a mí qué es lo correcto y lo incorrecto? Ahí te va. No. Pésimo. Por eso la dicotomía no funciona. Porque tú te encasillas, no tú, lo hablo en tercera persona. Alguien se encasilla, yo soy de izquierda, ¿no? Y automáticamente se declara en contra de alguien que no es de izquierda, que es, pues de derecha. Y me parece lo más simplista, lo más ocioso, vernos los unos a los otros como unos de un lado y otros del otro. Fíjate lo que estoy hablando de lados físicos, un lado izquierdo y un lado derecho. Me parece totalmente... ustedes hablan mucho del humanismo, ¿qué tiene que...? No puede, y tú acabas de decir, hay de izquierdas que les gusta la lana y hay de derechas que les gusta ayudar a la gente, ¿no? A ver, entonces, en materia ética... Eso es diferente que sea... correcto o incorrecto, no puede ser, o sea, no te puedo creer que ahora resulta que según tú la izquierda es lo correcto y la derecha es lo incorrecto. Claro. No hay debate. Bueno, pues vamos a Si quieres se puede acabar el debate, pero si me permites decirte los argumentos... No que no haya debate aquí, sino que, o sea, no hay debate porque no hay manera de hablarlo así, o sea, no... A ver, ahí te va. Hace rato dije, si tú no hiciste nada para merecerte cómo naces y dónde naces, no puedes aprovecharte de ello, ni puede nadie imponerte, no debería por eso generarte un perjuicio. Ese es el argumento fundamental. Si eso es así, entonces lo correcto es procurar eliminar esas desigualdades. Así de sencillo. O la pobreza. Y la pobreza sí, pero es diferente que la desigualdad. Hay autores, Estoy hablando, hay autores o filósofos que también defienden esta parte, ¿no? Están equivocados, porque el asunto, fíjate, te voy a decir qué sucede. O tal vez yo esté equivocado. Eso me parece un poco más cercano a la realidad. Sí. Yo creo que ninguno... No, espera. No hay dos cosas correctas, ni hay dos verdades, nada más una verdad y todo lo demás es mentira, y nada más soy una corrección y todo lo más es incorrecto. Esto no quiere decir que yo crea que estoy en lo correcto, tal vez sea tú. ¿Quién lo dice o quién lo La dijo? ciencia, papá. No, la racionalidad. Eso signica ser racional. No hay verdades absolutas, además. Y la yo nunca dije que había verdades absolutas. Menos que nadie, la ciencia se ha atrevido a decir que tiene la razón y que tiene la verdad. No es cierto. Sí. Ya te confundiste. La ciencia sí el que te está dice... confundido es tú. Yo soy epistemólogo y te lo puedo fundamentar. La ciencia te dice... Yo compruebo esto. No es la verdad absoluta, pero es la verdad que yo nunca dije verdad absoluta. Mientras A es igual a B. Si todos los experimentos de A me dicen que A es igual a B, entonces esto se mantiene. Y sigues investigando porque en algún momento pudiera... Claro, por eso hace rato te dije, tal vez yo esté equivocado, tal vez. Estás equivocado. A es igual a no C. lo creo, porque tú no tienes argumentos que destruyan lo que te acabo de decir. Pero si te destruyen mi argumento. Te los acabo de decir. ¿Cuál? Eso de sacar términos así domingueros de prescriptivo, guachos, foris, eso no jala. No es prescriptivo, es Eso una no jala. academia. Eso Es no academia. Sacar términos. Son libros, güey. Soy epistemólogo. Hay que leer libros. A ver. Yo leo muchos libros, sí, pues no parecen tengo suficientes. una postura perfectamente clara al respecto de la libertad del individuo. A ver, contradice lo que te acabo de decir. Pero es que no te puedes aprovechar de haber nacido en una condición. ¿Y quién se aprovecha de haber nacido en una ciudad de alguien que nació en el cerro? Mucha gente. Mucha gente. Pero tú, ¿por qué dices que todos? Yo sí. ¿Quién te dice no dije que todos? Dije el que se aproveche. ¿Por qué alguien que nació en la sierra, ¿no? Está destinado automáticamente a ser avasallado, oprimido, pisoteado? ¿Por qué? Porque tú lo dices, la gente no, tiene porque la naturaleza lo dice. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que la opción es que el gobierno... A ver, espérame. Tú, Charlie, tú naciste con guaraches, mi hermano. Sí, espérame, ¿qué número eres? Tú, Peralitos, que naciste. Yo no dije eso. Échamelos. Lo estás diciendo tú. Uno tú y uno él. Para que vean cada quien un guarache y un zapato. Un guaracho y un zapato. Vamos. No, eso lo estás diciendo tú. ¿Sabes yo qué? no. Porque ¿sabes yo no qué? dije ¿Sabes eso. qué no queremos? No queremos desigualdad.
Estoy diciendo es que la reduzcas. No veo argumentos. No está mal entendida. A lo mejor temas la de desigualdad. libros, ni nada. A combatir la desigualdad es combatir la pobreza, ¿no? También. Vaya. Claro, pero eso es diferente. Vaya. Y el Estado lo que tiene que combatir es la pobreza. A menor pobreza vas a eliminar poco a poco la brecha de la desigualdad. Lo que tiene que procurar Y como otra, Estado el Estado tiene que cuidar que nadie se pase de lanza, que nadie tenga monopolios. Pero si el Estado, que ustedes a veces han defendido a ultranza, como Aquí empresario, nosotros no como defendemos productor. nada a ultranza, es con Sí. argumentos. No tienes muchos hoy. Hoy sí, perdón. Hoy te los gané, estás derrotado en argumentos. Que nos diga la gente quién gana en argumentos. Fíjate. Pero decir, ¿cómo? Dame otra palabra así de esas bonitas que dices. Eso no, No, pues ponte a ¿cuál es un leer para que argumento? tengas palabras. ¿Cómo va a ser un argumento que la izquierda es lo correcto y la derecha es lo incorrecto? Te voy a decir dónde está. Ya te di los argumentos y no los me has dado ni uno, derrotado. no me has dado ni uno. Ese derrótalo. ¿Cuál? No te puedes aprovechar ¿Quién o se verte aprovecha? afectado por las nadie, quien ¿De sea, qué manera quien se sea. ¿De qué manera se aprovechó Bill Gates de los africanos del Congo? Dime cómo se aprovechó de ellos. Porque nacieron en diferentes. No, Porque él- Estoy hablando de sus condiciones de nacimiento. Por eso. A ver, voy a poner un ejemplo para ver si logro sea, explicarme. ¿Por qué no te sirves otra así cargadita como la que tenías? Y tú otra Sí, pues, oye, ya pero- se acabó. pero Y tú otra todos- Valentina, porque Vamos en 40. Ya vamos en 40 Ay, sí, cabrón, es que se puso empezamos buena tarde. la- estuvo bueno, le seguimos un Bueno, poco. Este tema es Hay muy que amplio, tener es cuidado, una hay que discusión. tener cuidado con que no se nos acabe el tiempo. A ver, este asunto no lo vamos a resolver hoy, No, y puede por ser lo, que por lo nunca. que veo. Bueno, ahora, ¿qué les parece si entramos a este asunto de si conservamos o no la dicotomía? No sé si quieras manifestar algo más. Ya dijiste algo Yo sobre. de eso ya como dije que dices no, que no. me parece ocioso. Ok. ¿Qué les parece? ¿Es útil la dicotomía? ¿Debe de Ahí te va eliminarse? mi posición. Para mí es útil desde el punto de vista de los valores y de cómo surgen y de lo que representan. No se me hace útil para encasillar o estigmatizar a las demás personas. O sea, sí, no. Sí, o sea, Pero más bien no. porque al final de cuentas pero es como ¿por qué decir. para lo que tú dices no usas la palabra social en vez de izquierda o la palabra. Oye, Porque ¿podrías a mí- dejar a mí, hablar? fíjate, a mí la palabra social, social lo asocian más al socialismo y capitalismo. Y creo que no tiene nada que ver con la conversación que tenemos de derecha o izquierda. Si tú me dices derecha, yo la asocio al conservadurismo, a la injerencia del clero con el Estado, a tratar de mantener ciertos privilegios de ciertas clases altas. Eso para mí es la derecha. Que nada tiene que ver con el capitalismo, ¿eh? Y para mí la izquierda, desde el punto de vista de buscar una igualdad, pero no esa cosa de que te pongo un guarache y entonces tú un tenis y un guarache para que estemos iguales, no. De que el Es lo que Estado, dice- de No, que eso lo dijiste tú, yo no. de que el Estado San Francisco provea de las Asís. condiciones suficientes o necesarias para que un individuo de la Sierra, de Guerrero, de Querétaro, donde sea, pueda tener oportunidades de poder mejorar, tener un mejor bienestar. Desde ese punto de vista creo que sí sirve decir programas o partidos de Y izquierda. no solamente es la parte de dar dinero. No, es la parte de Es llevar de agua procura, potable, llevar agua potable, electricidad, llevar educación. trabajos, educación, salud, hay muchas cosas. Pero si eso es lo que procura la izquierda, creo que ahí sí valdría la pena la dicotomía, porque entonces tú estableces un partido de derecha que está asociado a la parte conservadora, la que habíamos dicho, y de izquierda, y entonces sí tienes para la población, y cuando haces una votación, porque al final de cuentas es lo que llegamos, ¿de qué lado te vas a definir? ¿O a qué, sobre qué partido o a qué políticos vas a depositar tu confianza para que lleven a buen puerto esos valores? Que sabemos que no lo hace ni uno, ¿no? Es pura demagogia, palabras, y al último terminan siendo totalmente diferente a lo que representan sus estatutos o ellos en sus palabras. Eso es lo que yo creo. Desde ese Hermano, punto de vista creo que vale la pena mantenerla, nada más. ¿Cómo ves, hermano? Lo que pasa es que entendiendo que la mayoría buscamos igualdad, entonces va a ser difícil que digas hay un partido de derecha. Lo que yo considero, se debe decir, nuestra propuesta económica y social es esta, tanto de un partido, hablando por ejemplo de PRD o de Morena, y un partido que nosotros lo asociamos más con la derecha, es nuestro postura en cuanto a la parte social y económica es esta. Yo creo que ya habría que quitarle un poco los motes de izquierda y derecha. Puede ser válido nada más en el aspecto de decir,
buscamos igualdad, pero no quiere decir que las posturas de derecha no busquen la igualdad, no tengan conceptos de mejorar la calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser útil solamente para referir en que mi postura de izquierda es para mejorar esta desigualdad, no para tintes, yo creo, hoy políticos. Claro. Me permiten decir, yo creo que la dicotomía es ineliminable, aunque queramos, no la podemos eliminar, porque sirve cuando es como una herramienta. Dices, no, ya no quiero usar el martillo. El problema es que cuando tengas que clavar, vas a tener que ir por él. ¿Por qué? Porque a la hora que tú te enfrentas, por ejemplo, con dos individuos, como por ejemplo el presidente actual de Estados Unidos y el local, los dos son nacionalistas, pero ¿cómo los diferenciamos? Con la mano, o sea, con una acción inmediata dices, es que este es de derecha y este es de izquierda, y ya te sirvió. Ya te sirvió la dicotomía. No es para tachar a nadie, no es para ofender a nadie, no es para hacer brechas entre las personas, no, simplemente, me sirve para diferenciar esto. Caput. Por eso creo que es ineliminable. Pero probablemente el público tenga mejor opinión, ¿no? ¿Tu postura? No, bueno, ya había yo comentado, me parece totalmente ocioso, coincido contigo, yo creo que las palabras y el uso de las palabras ya no tiene ningún sentido. Yo, si me mantengo firme en el asunto, creo que hay otras maneras y otros términos más elocuentes, valga el término, que te pueden a ti ayudar en ese análisis que alguien quisiera hacer de otras personas, ¿no? Yo empezaría por no juzgar eso, pero sí tener como un punto de decisión, que es lo que tú dices, por quién voy a votar, por quién me inclino, a quién apoyo, a quién no. Nada más por eso. Pero yo no iría de izquierda ni de derecha, porque entonces si dijeras, voy a apoyar al de derecha, a lo mejor te cuchillas en el pie porque tú nunca has creído en eso. Pero ese individuo en particular tiene otras políticas, otros programas, otros planes que te convencen, ¿no? Pero como la derecha no me late, pues no. ¿Sí me explico? O sea, te puede incluso hasta desviar de tu propia intención, de tu propia Bueno, lo que pasa es que estoy de acuerdo con eso en el sentido de que no tienes por qué encasillar nada. No tiene por qué servirte para eso. Es como cuando dices, oye, ¿esto es amarillo o es naranja? Pues yo consideraría que es amarillo. Tiene sus franjas en las que dices, ahí no es ni siquiera muy claro, ni tengo por qué manifestarme claramente, sí, porque es justo me estás dando la razón. Me parece que lo izquierdo, pero hay un amarillo muy amarillo y hay un naranja muy naranja. Me parece que lo izquierdo y lo derecho no están claros. Bueno, no están claros. ¿Les parece si dejamos esa pregunta? Están ensuciados y un poco para el público. ¿Les parece si dejamos esa pregunta al público? ¿Qué les parece si es eliminable o no la dicotomía? ¿Sirve o no? Buenas noches a todos. Se acabó este programa. Nos vemos al siguiente. No se olviden de poner likes. Siguiente compartan, lunes. por Compartan. Mentadas especialmente, pues Hasta luego. Para este güey.